Nos encontramos en este espacio quiénes fuimos y quiénes somos en la sucursal del cielo. Y un gran aporte, vamos a averiguar, vamos a investigar, vamos a conocer esta rica historia que nos trajeron a Curuzú-Cuatiá las hermanas carmelitas. Y la verdad que es un gusto recibirla. Hermana Alcira Blanco, ¿cómo está? Gracias por compartir este momento con nosotros. Al contrario, gracias a vos, muy buenos días. Encantada de estar acá y que seas vos la que me entreviste. Bueno, hermana, hoy le decía, ¿no? ¿Cómo llegaron las hermanas carmelitas teresianas a nuestra ciudad? Ya en 1896 se habían establecido en Goya, porque un grupo de padres, de familias, habló con el párroco en ese entonces y querían una escuela católica, decían ellos que tuviera una instrucción cristiana. Entonces un señor viajó a España, no sé si voy a hacerlo muy largo. Cuente tranquila. Bueno, viajó a España y se contactó con una prima que casualmente era de nuestra congregación. Y todavía las hermanas no habían salido de España. Pero la propuesta fue interesante porque una de las cosas que quería nuestro fundador, el padre Francisco Palau, era precisamente la educación, formar personas. Entonces vinieron 6 hermanas, cosa rara en esa época, una congregación que en lugar de establecerse en Buenos Aires o en una capital importante, fue al interior. Eso fue en 1896. Después, en 1808, deciden fundar, también porque la gente comentaba, otro colegio en Mercedes Corrientes. Después, en 1809, en Bellavista. En 1900. Y en 1912, Curuzú-Cuatiá. Ahora, el colegio de Bellavista duró 10 años, nada más. Tanto es así que las hermanas, cuando dejaron ese lugar, fueron a Mercedes o a Goya. Entonces decidieron fundar aquí en Curuzú-Cuatiá. Era un 9 de marzo de 1912, que llegaron las hermanas en tren, que era el medio de locomoción, y las esperaba el párroco. En este momento no me acuerdo el apellido de él. Y las llevó a lo que es actualmente el colegio, que era otra casa, pero querían sobre todo la capilla, ¿no? Que era una habitación grande, donde el padre dijo que al día siguiente iban a colocar el Santísimo Sacramento, que a las hermanas les dio una alegría enorme porque era lo que Santa Teresa de Jesús, la gran santa de Ávila, quería cuando fundaba sus conventos, si bien de clausura, tener un palomarcito, un lugar donde la gente pudiera adorar al Santísimo Sacramento. Entonces al día siguiente, el padre había buscado una campana, tocó una campanita y algunas personas del barrio se acercaron. Entonces ahí lo primero que empezó a funcionar, entre comillas, fue la capilla. Entonces ya a los pocos días el colegio, que decían, en ese entonces se decía enseñanza de primeras letras, ¿no? Y bueno, vinieron 6 hermanas que se distribuyeron las tareas y la gente comenzó a acercarse, se mostraron muy receptivas, muy colaboradoras. Bueno, y las hermanas, aparte de enseñar lo propio de una escuela, daban también bordado, costura y tejido, porque era la época en que la mujer tenía que saber todas esas cosas. Bueno, la cuestión es que para aprobarlas tenían que venir
de otros lados. Y creo que la primera vez fueron de Paraná, porque jurisdiccionalmente la iglesia de Goya y todas estas ciudades dependían del arzobispado de Paraná. Entonces era el que tenía autoridad sobre las escuelas, porque por más que pertenecieran a una congregación, siempre son en última instancia escuelas de la iglesia. Entonces aprobaron los exámenes, que fueron satisfactorios, cosa que agradó muchísimo a los padres. Bueno, ahí fue cada vez aumentando el número de alumnos. Primero eran los primeros grados, que antes había primero inferior. Hermana, superior. ¿Y con qué, digamos, espacios contaban para hacer esa tarea? Lo que sería hoy día la parte de administración, el patio delantero, esas habitaciones contiguas a la capilla, hasta ahí. Y después fueron ampliando. Bueno, y hasta la calle Podestá. Todo eso era como diríamos, un gran rectángulo, más bien. Y con el tiempo fueron comprando terrenos, porque veían la necesidad de ampliar la institución, y al aumentar el número de grados, lógico que necesitaban otros espacios. Y bueno, cada vez fue ganando, diríamos, prestigio, por decir así, porque eran muy dedicadas las hermanas, ¿no? Y muy exigentes también, que eso es importante, ¿no? La dedicación que implica el tratar a los chicos con cariño, pero no con una condescendencia que al final les hace mal. Bueno, y siguieron así, por eso la primaria empezó en 1912, el secundario después, cuando fue divulgándose la necesidad de una escuela secundaria en toda la provincia, en la década del 50. Así que pasaron bastantes años solo con primaria. Y en ese entonces iban varones también, iban varoncitos. Luego fueron poniendo niñas nada más. Y cuando llegaron los salesianos, ellos habrán llegado ahora unos 37 o más años. No, mucho más. Sí. Ellos pusieron para varones. Entonces se complementaban más o menos. Y no 37 años que fueron capellanes del colegio. Iban a celebrar misa a las hermanas, así que, y también a las alumnas que querían confesarse, así que estaba muy buena la atención espiritual. Bueno, en la década del 50 se hace el secundario y consiguieron profesores, porque por allí autorizaban, nosotros dependíamos de la Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada de Buenos Aires. La sigla es SNEP, o era SNEP porque ya no existe más. Entonces autorizaban, si no había profesores de título, que fueran docentes, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de instrucción cívica, podía ser un abogado, claro, porque podía ser, y bueno, anatomía, higiene, un médico, hasta que hubo posibilidades de tener docentes preparados para cada materia. Y bueno, así lo demás fue ganando espacio, hermana, físico. ¿Cuándo llega la primer maestra para también ayudar a las hermanas? ¿Laica? Sí. Llegó, no sé si en la década del 60, que fue Alba Moreno de Puerta, fue la primera maestra laica. Y con ella después de unos meses, Graciela Callaba, sí, que está en Concordia, me parece, María Graciela. Pero Albita sí, mucho tiempo, y se pagaba con el dinero de las cuotas porque la provincia no aportaba, pero fue la primera maestra. Era muy bien, se consustanció porque las demás hermanas, y bueno, muy bien. Pero yo digo Albita, yo no le puedo decir Alba porque siempre fue Albita, la esposa del doctor Puerta. Así que ella fue la primera. Y luego cuando las hermanas fuimos disminuyendo en número, entonces ahí empezaron en todos nuestros colegios y en los demás colegios católicos también, al disminuir el personal religioso, entonces se buscó laicos comprometidos primero con su fe, porque
la fe se transmite a través de la vida más que nada. Y después que fueran conociendo el carisma palautiano, consustanciándose un poco con los objetivos de la institución. Hermana, la verdad que es increíble y uno trata de, aunque no vivió, de ir hacia atrás y de imaginarse todo esto, ¿no? Porque es un gran esfuerzo que se ha hecho, desde la congregación, desde la gente también que decidió acompañar, un gran esfuerzo que muchos de nosotros no vimos y que si no nos cuentan no nos damos, no caemos en esa realidad. Es decir, ¿cuándo fue usted la primera vez que vino a Curuzú? En 1961. Y te digo más, la capilla ha sido donación del pueblo. Por eso la capilla es Santa Teresita. Es una imagen, una belleza, una belleza. Creo que hay un templo de unas hermanas carmelitas de clausura que tienen así un grupo escultórico, por decir así, como el nuestro. Porque Teresita parece que le está dando una rosa y como hay un florero largo, se pone la rosa, entonces da esa impresión. Y de esa primera vez, ¿cuánto tiempo estuvo? Porque ustedes, las hermanas, van rotando, sí, ¿verdad? Y yo estuve hasta el 68, pero fue muy intenso el trabajo. Bueno, yo daba clase mañana y tarde, y justo en 1961 comienza la diócesis de Goya, así que fue todo un incorporarse a una iglesia naciente. Me acuerdo que nosotras fuimos con las pupilas, teníamos pupilas en ese entonces, fuimos a Goya para eso, que era algo extraordinario. Se había decretado la erección de la diócesis de Goya con sede en esa ciudad. Y bueno, con todo lo que eso significó de entusiasmo, de ganas de estar. La semana pasada murió Marta Irastorza, que fue uno de los pilares de la diócesis, y ella trabajaba acá, bueno, con Teresita Larrea, Lucía, que no me acuerdo del apellido, la esposa de Lalo Domínguez, eran todas solteras jóvenes. Un día me dice Lucía, ¿vos sabés que tengo una medallita que vos me diste cuando iban a las reuniones de jóvenes? Pues digo, fue un trabajo intenso, no solo como docente, sino también en la parte, diríamos, pastoral o inclusión, no por la novedad, que ciertamente había algo nuevo, sino por el compromiso que significaba una iglesia que iban haciendo con el concilio. Una iglesia nueva, una iglesia comunidad, hermana, que fue mal entendida también, claro, por algunos, pero una iglesia que venía a renovar y que te venía a acercar. Incluso de los sacerdotes de la diócesis, no sé si del arzobispo, de esa época el arzobispo de Corrientes, habían sugerido a Roma que se pusiera la sede en Mercedes, porque es más céntrica, claro, para todos los lugares. Lo que pasa es que los italianos por siglos y siglos estaban acostumbrados a fundar cerca de los ríos. Por eso eligieron Goya. Ahí está. Eso fue la cosa que nos llegó, la noticia. Bueno, nosotros, los de Goya, contentos. Yo había estado en Goya unos cuantos años y salí de ahí para ir al convento. Entonces era un honor enorme que fuera en mi pueblo donde comenzara la vida diocesana. Y bueno, estuve y después me trasladaron a San Rafael Mendoza, del calor al frío. Pero bueno, y ahí tuve la experiencia, diría, física de lo que era un terremoto, un temblor. Aunque en San Rafael no son muy fuertes porque está un poco alejada de la cordillera. Pero claro, uno de llanura, pero otra realidad. Y ahí estudié el profesorado, castellano, literatura y latín. Fuimos varias hermanas porque era una ventaja, porque dábamos clase a la mañana y a la tarde, y a la tardecita el profesorado que funcionaba en el colegio, que fue el primero y creo que es el único que tiene en la institución, la congregación, mejor dicho, ¿no?
todo un florecer cultural. Bueno, yo porque donde estoy quiero. Una vez una preguntó, hermana, ¿y vos tantos lugares que estuviste, cómo te sentiste? Dije, en todos me sentí feliz, porque mientras pueda dar y darme, lo demás. Después volví en el 72, que estaba con pocos alumnos el colegio, ¿no? Y ahí fue el cambio del bachillerato común a la escuela de comercio. Me acuerdo que organizamos una feria, estaba la hermana María Elena Barceló, ella era la rectora, y dijimos, bueno, aunque sea con pocos alumnos, vamos a hacer la feria. Y bien, aparte era un grupo de profesores extraordinariamente comprometidos con la institución, ¿no? Que algunas ya han hecho su Pascua y desde el cielo creo que siguen ayudando, intercediendo por el colegio, si no, no. Y bueno, y ahora volví en el 2014. Qué linda historia, hermana. Y por sobre todas las cosas, este compromiso constante también con la comunidad de Curuzucuatia, ¿no? Sí. Después fue creciendo el colegio. Claro. Hoy es una gran familia. Sí, sí. Y yo creo que se ha trabajado mucho para esto. Sí. Es que era uno de los objetivos, ¿no? Y por eso tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Familia Palautiana, porque tenemos la misión compartida, que no es el trabajo, sino algo más que es enseñar, es educar, formar personas con un criterio acertado, libres, que puedan discernir entre lo correcto, lo inconveniente. Entonces los laicos se han comprometido mucho con nosotras. Y si no, no hubiéramos podido seguir con los colegios. En todas partes, gracias a Dios, hay laicos comprometidos. Y Norma Bonín, que está aquí, ella forma parte de un equipo de pastoral social de la provincia religiosa nuestra, que tienen reuniones virtuales y bueno, el otro día me habló la provincial y muy contenta. Todavía no tuve tiempo de decirle a Norma. Bueno, y yo feliz porque es de mi gestión. Entonces, yo no la nombré, la encontré, pero creo que la descubrí porque en el año pasado fue el Colegio de San Rafael, donde está el profesorado, celebraba 80 años. Y todos los años se reunían los alumnos de los últimos grados, sexto en algunas escuelas, séptimos en otras jurisdicciones, y esta vez era en San Rafael, que ni los de Goya ni los nuestros pudieron ir, por lo que significaba. Entonces digo, bueno, la fiesta era para el 6 y el 7 de noviembre. El 7 de noviembre es la fiesta litúrgica de nuestro Padre Fundador. Dije, bueno, hagamos un esfuerzo y vayamos. Entonces, a mí me hubiera gustado que fuera Cristian, él también, pero él había ido hacía poco a Mendoza. Yo digo me gusta que los directivos se contacten y bueno. Entonces fue Oscar, y voy un día le digo a Cristian, mira, yo he pensado que podría ser Norma Bonín, por esto, y dice, estoy totalmente de acuerdo con usted. Bueno, y ahí fue Norma, y se ve que el Señor permitió que la conocieran, y bueno, y este año ya le propuso la provincial formar parte del equipo de pastoral social, así que... Y bueno, Oscar está en el equipo de juventud, de gestión educativa lo han puesto, y de representantes legales. Dije, no tenemos equipo porque Dios es grande. Pero sí, está lindo porque los laicos están trabajando codo a codo con nosotras. Eso es importante, hermana. Sí. Porque usted bien dijo hoy en una parte que nos hemos reducido en número, digamos, ¿no? Sí. Las hermanas cada vez somos menos. Sí. Y ellos van a tener que seguir y tomar la posta. Claro. Y que la han tomado, mira, porque los cargos directivos y de representantes legales, yo era la única que me habían puesto por una situación conocida en Curuzú, que bueno, había que sacar las papas del fuego y de algún modo, yo dije, yo siempre le puse el hombro a la congregación donde fuere, así que, y los demás bien, gracias a Dios,
excelentes, excelentes por su compromiso con la institución y con la misión compartida. Eso es lo... Hermana, usted que estuvo en distintos lugares, si tendría que decir Curuzú Cuatiá en una palabra o en una frase, ¿cómo lo podría resumir? Yo pondría la tierra del encuentro. Qué lindo. Es justamente lo que queremos generar en este espacio, ¿no? Encontrarnos, conocernos, aprender, vivir experiencias diferentes y bueno... Profundo fue cuando cumplí los 80 años, que me saludaron, me hicieron un homenaje, bueno, yo sentía que me parecía que era demasiado, ¿viste? Porque... Y en una ocasión un alumno leyó unas palabras y se emocionó, porque yo había conocido a la mamá de chica. Entonces eso me llegó, me hace ahora mismo cosas fuertes, porque uno es sensible y el afecto. A veces, bueno, me han dicho, hermano, ¿usted nunca quiso tener hijos? Dije, sí. Mi mamá nos preparaba a mi hermana y a mí para ser madres de familia, buenas esposas. Bueno, el Señor me eligió. Y entonces digo, yo agradezco que mis padres me hicieron estudiar el magisterio, porque fue un modo de poder dar el afecto que tengo, ¿no? Y entonces entregar amor junto con la exigencia. Nunca me voy a olvidar que una alumna, que todavía no la he visto, acá desde que llegué a Curuzú, repitió 5º grado. Y una compañera le dijo, ay, ¿vos la seguís queriendo, la hermana Alcira que te hizo repetir? Me dijo, no, ella no me hizo repetir, yo no estudiaba. Y de cosas para reírse, por ahí yo ando con el bastón, lo dejo en una oficina, me voy un día y digo, ay, que no tengo el bastón. Y había ido a ver una clase de educación física, habían terminado, era un 4º grado. Los chiquillos salieron por todo el colegio, se dispersaron. ¿Qué anda, mujer? Es el bastón de la hermana. Pero como si fuera, bueno, esas cosas, digo, y al final, que, bueno, cosas así que uno... Sí, yo quiero a la gente. Cuando me estaba por recibir de maestra, papá también era maestro, le dije, papá, ¿qué voy a hacer? Cuando tenga que dar clase y que no me estén controlando o supervisando, como en el caso de las prácticas de enseñanza, me dijo, mira, mijita, él nos decía, mijita querida, lo primero tiene que estudiar mucho y va a tener el 50% ganado. Y lo otro, querer mucho a sus alumnos y tiene el otro 50%. Fue una regla de oro. Es el vínculo, hermana. Con estas dos herramientas es el vínculo que uno puede crear con ese estudiante. Seguro. Y también teniendo esa capacidad de reconocer quién nos necesita más en determinados momentos de la vida. Seguro. Sí. Dios me da la gracia. Y con los años, la experiencia, los cursos que uno ha hecho, como que por ahí, ¿qué te pasa? No me pasa nada, pero tenés la mirada triste. Y bueno. Uno va conociendo, ¿no? Sí. Bueno, hermana, un deseo para su colegio. Que siga formando personas de mucha fe, comprometidas con su tiempo, afincadas en valores evangélicos y abiertas a todos. Gracias, hermana Alcira. Un gustazo enorme. Bueno, lo mismo digo. Muchas gracias. ¿En quiénes fuimos y quiénes somos en la sucursal del cielo?